buenas noches, amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de discipulado. Gracias al Señor por la disposición que ustedes tienen para recibir la clase, para disponer de este tiempo. Y en este momento voy a invitarle que oremos a nuestro Dios, pidiéndole que nos dé sabiduría y que su Espíritu siempre nos guíe a toda la verdad. Ese es el propósito y el anhelo con este discipulado, que seamos guiados a través de la palabra por el Espíritu Santo del Señor. Recordemos que el Señor Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Él nos había enseñado y nos guiaría a toda la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, el centro de la Biblia es Cristo, entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él nos guíe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. En este momento, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú llenándonos de sabiduría, que seas tú, Señor, revelándote a nuestras vidas, mostrándonos cada día tus propósitos. Señor, en el nombre de Jesús, obra de manera poderosa, en el nombre de Cristo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, como hemos estado estudiando el libro de Joel, hoy vamos a continuar con el capítulo 2. Hacemos un pequeño repaso del capítulo 2, versículo 4, y continuamos del 5 al 11 el día de hoy. Entonces, en el capítulo 2 estábamos hablando acerca de cómo este libro nos habla del día del Señor, que va a ser un día terrible, va a ser un día de mucha oscuridad. Hablamos de que la Biblia nos presenta 3 días específicos: el día del hombre, en el que nos encontramos actualmente. Está el día del Señor, que es cuando habla del Señor Jesucristo, o cuando nos dice la palabra del Señor, este es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Y habla del día de Jesucristo como tal. Entonces, el día de Jesucristo es cuando Él también se manifieste en su segunda venida. El día de Jesucristo tiene que ver también cuando Él se manifieste en el rapto. Entonces, es un día muy diferente. Y el tercer día del que nos habla la Biblia es el día de la ira de Dios, o el día del Señor. Este día no va a venir pacífico como Israel cree, no va a venir de forma que los judíos digan, ay, en paz, en calma, en quietud, sino que al contrario, va a haber oscuridad, va a haber mucho tormento, va a haber muchas cosas que van a ocurrir sobre la tierra, y aquí nos está describiendo parte de lo que va a pasar. Entonces, recordemos que en el capítulo 1 se nos habla de una plaga de langostas, que fue literal, pero que el profeta utiliza esta figura de la langosta para hablar de las cosas futuras, de las cosas que van a suceder después. Entonces, es ahí cuando entramos en la importancia de lo que la palabra de Dios nos revela. Es ahí cuando podemos entender que Dios es magnífico, que Dios es soberano en todas las cosas. Dice entonces el capítulo 2, versículo 4, su aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Entonces acá nos dice la palabra del Señor que la cabeza de una langosta se parece mucho a la cabeza de un caballo. Y es interesante que, por ejemplo, recordemos esto, lo vimos en la clase anterior, que en italiano la palabra langosta significa caballo pequeño. También en alemán significa caballo de heno, del heno. Así que tenemos entonces una figura muy parecida también a lo que se nos describe en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer entonces Joel capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice la palabra del Señor: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento.
Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es una profecía sumamente interesante. Entonces vamos a ir analizando esta partecita de lo que la palabra de Dios nos dice. En el libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 30, versículo 27, dice así la palabra del Señor. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Es una connotación, dice que las langostas no tienen un rey literal que vaya delante de ellas, pero avanzan en formación perfecta. No necesitan un líder, aparentemente cada una de ellas conoce su propio lugar y avanzan en escuadrones. Cuando el profeta estaba describiendo 4 diferentes grupos de langostas, creemos que estaba refiriéndose a los movimientos de un gran ejército, un ejército de langostas. En los últimos días, otro ejército avanzará hacia esta tierra y se acercará como una plaga de langostas. Esta será una preparación para el día de Apocalipsis, para el libro de Apocalipsis, en el cual el apóstol Juan ya habíamos visto que él describió sobre una plaga de langostas que tendrá lugar en la tierra durante el primer lamento que sigue al toque de la quinta trompeta. En Apocalipsis 9, versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Esta plaga que nos está describiendo acá, y como también nos la describe el libro de Joel, es una plaga diferente a todas las demás. Es una clase de langosta fuera de lo corriente, que no atacaría ninguna planta verde. Sabemos que cuando un ejército de langostas llegan a un lugar, cualquiera que sea, devastan totalmente el terreno, se comen todo lo que sea verde. Pero en este caso, en lo que dice acá la palabra en Apocalipsis, estas langostas no van a atacar la planta verde, que es lo que generalmente atacarían, sino que van a atacar a las personas en general. Y no a cualquiera, sino a los que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Recordemos que para ese momento quizás la iglesia ya no está, porque sabemos que la iglesia, el rapto de la iglesia ocurre. Pero por eso es muy, muy interesante que diga que los que no tenían el sello de Dios en sus frentes, porque los que van a quedar sobre la tierra serán precisamente los que se rebelaron contra Dios, los que no quisieron obedecer a Dios y prefirieron seguir sus propios caminos. Entonces será un terrible tiempo, y como lo describe acá, porque dice que van por las ciudades, corren por los muros, un ejército grande que lleva el poder, lleva la orden de parte de Dios de atacar solamente a los seres humanos. Entonces es muy tremendo porque los hombres van a pasar por momentos muy difíciles. Por eso Dios desde ahora nos advierte, nos está diciendo que nos arrepintamos, que le busquemos, porque lo que viene para el final del mundo, para el fin de los tiempos, es una cosa muy, pero muy terrible. Ahora en Apocalipsis 9, 5 y 6 dice que no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte, y ansiarán morir, pero la muerte va a huir de ellos. Entonces tenemos una connotación muy fuerte hacia lo que es el día del Señor. O sea, el libro de Joel nos está diciendo y nos están avisándole a todo el mundo que se arrepienta, que busque a Dios, porque las cosas que van a venir van a ser cosas terribles sobre la tierra. También en los versículos 7 y 8 del mismo libro de Apocalipsis nos describen a las langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro
Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Aquí tenemos una clase de langosta que no podía ser más anormal. O sea, literalmente es un tipo de langosta que se sale del molde, se sale de lo común. Y esta plaga tendrá lugar durante la gran tribulación. Entonces tenemos que ubicarnos, amados hermanos, amigos, acerca de los tiempos, cómo Dios en toda la palabra se complementa un texto con el otro y cómo Dios nos está diciendo cómo son las cosas para que desde antemano las sepamos, para que cuando acontezcan, como nos dice en el libro de Isaías, entendamos que Él es Dios, que ha revelado lo por venir, que está mostrando lo que va a suceder, para que cuando suceda entendamos que fue Él y no otro Dios, que en realidad los dioses de las naciones son solamente dioses de piedra, de madera, de piedras preciosas, pero no son dioses verdaderos. Entonces, acá nos habla de la gran tribulación. Entonces podemos ver que Joel, a pesar de que existió tantos años antes de que siquiera naciera nuestro Señor Jesucristo y mucho más en los tiempos que vendrán, que nosotros todavía no hemos entrado oficialmente, estamos empezando a entrar a ver las cosas, el cambio climático, los problemas en las naciones, las enfermedades, las plagas, etcétera, lo de la pandemia, apenas estamos empezando a ver algo, pero Joel en el tiempo de él, ni esperanzas de que se vieran estas cosas. Sin embargo, él fue uno de los primeros profetas que declaró de las cosas que iban a suceder y que Dios le estaba mostrando para el futuro lo que iba a pasar. Entonces, estas cosas que Joel está viendo más adelante, más de 1200, 1500 años después, entonces el apóstol Juan también las ve. Entonces, Joel y el apóstol Juan son muy, muy parecidos en lo que están declarando de las cosas que van a venir. Y ambos hacen una descripción detallada de las langostas, tal como aparece en el futuro, en el día del Señor. Ahora, ¿qué más dice? Nosotros debemos tener cuidado, ¿cierto? Que no nos pongamos de pronto a hacer conjeturas a la ligera que ya estamos en este tiempo, no. Estamos empezando, sabemos por la palabra que vienen cosas duras, pero tenemos que tener entendido la Biblia, cómo se correlaciona, cómo el Antiguo Testamento avisó o anunció cosas que sucedieron en el Nuevo, cómo el Nuevo Testamento confirma lo que Dios había hablado y había dicho en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que tener, sobre todo una persona nueva, no se trata de sacar cosas a la ligera, sino que vaya entendiendo cómo la Biblia se complementa un texto con el otro y cómo Dios a nosotros nos muestra lo que va a pasar. Esa es la parte más interesante y es una de las cosas, una de las cualidades o atributos de nuestro Dios. Ni el mismo diablo sabe el futuro, porque él no es omnisciente. Él solamente sabe lo que está pasando. No es omnipresente. Solamente Dios puede estar en todas partes, Satanás no. Entonces, nuestro Dios nos ha querido mostrar, nos ha querido decir con tiempo, con mucho tiempo, todas las cosas que están pasando. Y es una de las maravillas de la palabra de Dios, que aunque los hombres se rebelen, aunque los hombres la nieguen, aunque los hombres la rechacen, aunque los hombres la critiquen y digan todo lo que quieran, todo lo que está en la palabra se ha cumplido y se va a cumplir. Entonces, ese es el anuncio del profeta Joel y de todos los profetas en el Antiguo Testamento, que nosotros entendamos que vienen cosas terribles, pero que Dios nos está dando la oportunidad de prepararnos para que ese día del Señor no nos coja y nosotros estemos realmente disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Cuando este profeta escribió, como valientes correrán, como hombres de guerra escalarán el muro, él estaba comenzando a desplazar su descripción de la plaga local de langostas hacia el futuro, que para él sería como el día del Señor. Entonces leemos en los versículos 8 al 10 de Joel capítulo 2, dice la palabra: nadie empujará, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por los muros, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. En otra versión dice: nadie empujará a su compañero,
cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Obviamente, esta descripción iba más allá de una plaga local de langostas, o de otra manera, el profeta estaría exagerando, ¿verdad? Pero los profetas pronunciaron la palabra de Dios tal como él se las entregó. Ellos no exageraron. Esta figura del libro de Joel es la misma que el apóstol Juan nos describió y que en el versículo 11 de este capítulo 2 de Joel dice: y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esta fue la tercera vez que el profeta Joel habla del día del Señor. Entonces, aquí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién lo soportará? Esta expresión armoniza perfectamente con lo que dijo el Señor en Mateo 24:22. Y dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, teniendo en cuenta la similitud de Joel 2:11 con Mateo 24:22, parece lo más lógico entender que ambos señalan a un periodo especialmente angustioso y terrible. El apóstol Juan también nos da la respuesta en Apocalipsis. En el capítulo 7, él dijo que Dios cesará o detendrá las fuerzas de la naturaleza, reteniendo a los vientos para que no soplen, que son juicios de Dios sobre la tierra, hasta que a dos grandes multitudes de creyentes, de los redimidos, se les coloque el sello de protección. Si el pueblo de Dios va a sobrevivir al terrible periodo de la tribulación, tendrán que ser sellados. Cuando Joel preguntó quién podrá soportarlo, entendemos entonces que se refería al día del Señor, que comenzará en la oscuridad, en la noche de la gran tribulación. Entonces, es muy interesante que nosotros podamos en este día mirar. Ahora, es interesante que este ejército, como lo describe Apocalipsis 9, como acabamos de leer, dice que ellos correrán como valientes, como hombres de guerra subirán por el muro. Y nosotros podemos pensar en hombres escalando, pero recordemos que el profeta está hablando de langostas, y la langosta es terrible cuando llegan a un lugar. En este caso, como no van a atacar la hierba verde, van a atacar los hombres, la morada de los hombres. Estas langostas van a ejecutar el juicio que Dios les ordenó. Como dice acá, delante de él temblará la tierra. Y se irán por las ciudades, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas. Es muy interesante también mirar cómo parecido a esto ocurrió con las plagas en Egipto, ¿verdad? Cuando las ranas, las moscas, las ranas, por ejemplo, dice la palabra que en todo, hasta en el palacio del faraón, había ranas por todas partes, ranas en las camas, ranas en las cocinas, ranas en la sala, ranas en todo Egipto, alrededor, por todo lugar. Y era terrible para los egipcios lo que estaba pasando, lo mismo la plaga de moscas, moscas por toda parte, o sea, era terrible. Y es muy, muy fastidioso todo esto, mostrando cómo Dios no necesita de balas, no necesita de tanques de guerra, bombas atómicas. Dios simplemente con una plaga y pone al hombre de rodillas, porque es la verdad. Ningún hombre puede decir yo la controlo o yo hago esto. Sabemos por la historia que hubo plaga de langostas en ciertos lugares donde literalmente el día se oscureció. Era tan grande el número, tan intenso, que todo se puso oscuro a causa de esta plaga. Entonces, cuando Dios habla aquí, habla de un ejército que está preparado para el día, para la hora, para el momento exacto. Recordemos que en Apocalipsis dice que será un tiempo de 5 meses, donde esta plaga va a estar actuando y atacando específicamente a los seres humanos, picándoles, como dice la palabra, como escorpiones, dolor como escorpión. No sé si usted alguna vez le picó un alacrán, pero dicen que es terrible el dolor que se siente. Y estas son plagas, esta es una langosta diferente que tiene como propósito, como objetivo, literalmente atacar o dañar al hombre. Y es ahí donde la palabra del Señor
nos motiva, nos invita a que nosotros podamos también creer a lo que el Señor nos está diciendo, prestar atención a su palabra, que nosotros podamos realmente obedecer. Ahora, este ejército dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Entonces es Dios el que lo manda. Alguno dirá, pero vean ese Dios, entonces ¿por qué hace esto? No, recuerden que Dios es justo y que Dios ha prometido que los que hacen mal van a ser castigados, serán recompensados. Así como Romanos 6:23, por ejemplo, nos dice, la paga del pecado es muerte. Esa es una realidad que ningún hombre puede quitar. Quien peca, o sea, todo el que comete pecado está expuesto a muerte. Gracias a Dios, dice el mismo texto, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, tenemos un problema serio con el pecado, pero tenemos también la solución, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no es de usar la sangre de Cristo como un jabón simplemente, cada vez que peco me lavo o cada vez que me ensucio voy y me lavo y ya. No, hay que tener seriedad y responsabilidad con la obra redentora de nuestro Señor. Es necesario entender que debemos apartarnos del pecado, que debemos renunciar al pecado, morir al pecado, porque eso es lo que dice la palabra. Entonces, Dios nos ha dicho acá en su palabra que su ejército va a atacar a los hombres, que su ejército vendrá en el tiempo del fin y va a hacer lo que Dios ha determinado que haga. Ahora, dice Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Nuevamente volvemos a decir, este profeta nos está hablando del día de Jehová. Iglesia, amado hermano, amigo que está viendo este discipulado, es importante que prestemos atención a las advertencias que Dios hace. Dios no está jugando, Dios no está hablando por hablar, Dios no está simplemente diciendo, contando una historia, no, Dios está revelando, mostrándolo por venir. Y estamos ya nosotros, ya pasó mucho tiempo, más de 2000 años desde que vino nuestro Señor, y estamos ya en la última época, en la última temporada, donde ahorita la salvación es por gracia, donde ahorita cualquiera puede hablar a Dios y Dios le escucha, puede clamar al Señor, ser salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios en estos últimos tiempos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Dios se propone, o sea, Dios ha dicho lo que va a hacer, y cuando Él lo dice es porque lo va a hacer en serio. Tenemos el caso, por ejemplo, para que entienda la seriedad de Dios cuando nos advierte. Cuando Faraón tuvo el sueño, los dos sueños, que nadie se los podía interpretar, recuerdan, las 7 vacas gordas y muy bonitas, y luego venían 7 vacas flacas que se comían a las gordas, pero no cambiaban su aspecto las flacas. Y luego Faraón despierta y vuelve y duerme y sueña otra vez, y ahora ve 7 espigas muy lindas, llenitas, gorditas, o sea, hermosas, y luego salieron 7 espigas caídas, o sea, feas, devoraron a las 7 espigas y nada. Entonces nadie sabía hasta que llegó José, le interpretó el sueño, y algo muy interesante, José le dice al faraón, el hecho de que haya soñado el mismo sueño 2 veces significa que Dios se ha propuesto hacer lo que va a hacer y que lo va a hacer muy pronto. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando Dios dice una y otra vez, y como dice en el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, si Dios ha venido hablando a través no de un profeta, 2, sino de muchos profetas, porque casi todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ahora tenemos al profeta Joel, en fin, casi todos los profetas advirtieron lo que Dios iba a hacer. Entonces ese día del Señor se aproxima y nosotros como iglesia del Señor debemos estar atentos. Ese día del Señor será terrible. Por eso dice, ¿quién lo soportará? Ahora, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros, y todo aquel que recibe a Cristo, como dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora nosotros sabemos que estamos con el Señor. Y si nos toca alguna cosa de esta, no será igual que para el que no tiene a Cristo.
porque así como Israel estaba en Egipto, pero fueron separados, y dice que en Egipto había lamento, en Egipto habían plagas, Israel estaba limpio, estaba tranquilo, porque Dios los estaba guardando, igual con nosotros, mis hermanos. Entonces, que este tiempo, hermano, sea para usted orar al Señor, para que entienda la veracidad de la palabra, para que entienda que Dios se propone cumplir su palabra y que nosotros debemos ser obedientes y atentos a ella. Vamos a orar para que continuemos en nuestra próxima clase con el capítulo 2, versículos 12 en adelante. Señor, te damos gracias porque esta tarde es tarde de bendición. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por lo que tú nos adviertes. Y pedimos que nos des sabiduría, Señor, y que nos ayudes a preparar nuestro corazón para estar limpios, para estar purificados con tu sangre y estar preparados para ese momento cuando tú nos lleves, Señor, a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias por lo que nos adviertes. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de los impíos, de los que no te conocen, Señor, porque ellos no saben lo que viene tan terrible sobre la tierra. Danos sabiduría en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. En nuestra próxima clase, dentro de 8 días, continuamos con nuestro tema. Feliz tarde para todos.